Y nos vamos a ir preparando para la segunda parte. Nos acompaña Gloria Ladislao. Bueno, ella después se presenta un poco mejor. Licenciada y catequista, las dos cosas. Primero catequista. Y especialmente pongo esta distinción, o quiero hacer a propósito, porque la formación de los catequistas tiene este modelo. Catequistas que acompañan catequistas. Catequistas que forman catequistas, ¿no? Estos 30 años del seminario de Boulogne ha sido eso, catequistas que forman catequistas. La Escuela Diocesana de Catequesis quiere ser, hoy Escuela para Laicos quiere ser eso, compañeros de camino, caminamos juntos, nos vamos animando, nos vamos anunciando unos a otros la buena noticia, como lo hacemos hoy, como lo vamos a hacer hoy. Y esta es la Iglesia. Dios nos habla a través de nuestros hermanos, nos anima, nos enciende el corazón, y eso es lo que queremos compartir con otros. No podemos perder nunca esa dinámica, con las canciones, con el equipo de música, como hemos hecho, con la palabra de Dios, con la experiencia. Nuestro corazón se va llenando de alegría y lo vamos transmitiendo a otros. Entonces, Gloria, primero catequista, por supuesto. Y por eso nos quiere acompañar hoy. Así que la recibimos con un aplauso muy grande. Gracias por estar. Y le dejamos la palabra a ella. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todo el equipo de la Junta por invitarme. La verdad que desde que llegué a eso las 2 y pico, llegué justo cuando estaban todavía acá cantando El Mejor Regalo. Y no dejo de ver caras conocidas, así que una alegría. Como dijo Hernán, bueno, yo soy catequista, soy biblista, tengo ese título largo que es licenciada en Teología con especialidad en Sagrada Escritura, todo ese título largo. Y soy laica, soy casada. Y bueno, siempre me dediqué a lo que es formación bíblica, con catequistas, con laicos también, en general, digamos, en centros de formación. Escuchaba de los centros de formación de la diócesis, menos en el de Tigre, di clase en todos, menos el de Tigre, porque en la Escuela Diocesana di acá también, en Munro muchísimos años, en Santa Rosa muchos años, en Virreyes y... ¿qué me falta? En Pacheco di también, en San Gabriel cuando estaba Edith Muradián, le hice una suplencia una vez a Edith Muradián, así que bueno... una linda historia, una linda historia compartida. Cuando tuvimos unos momentos de encuentro con el equipo, pensando este día, que es un día de reencuentro, así que ya por eso es un día de alegría, es un día de fiesta, por esta vocación tan hermosa que Dios nos ha regalado, nos ha confiado. Es un día de comunión, porque ponemos aquí la vida de lo que juntos vamos buscando y vamos caminando. Y entonces, bueno, íbamos pensando, a ver, y qué buena noticia podemos renovar hoy, qué buena noticia podemos volver a pasar hoy por el corazón, con algún pasaje del Evangelio que hoy nos vuelva a hablar. Y antes de contarles con cuál decidimos, quiero tomar algunas de las palabras que fui leyendo recién en los carteles. Algunas, Algunas que de este tiempo. Hacer saber al hermano que Jesús te ama, el testimonio, llevar el anuncio también con la tecnología, una iglesia sin fronteras físicas, ¿no? Como todo esto de la tecnología en este tiempo, bueno, ahora podemos ir a misa a cualquier lado, podemos ir a misa a Itatí si queremos, total, ¿no? Podemos, sin fronteras físicas, escuchar, orar, vi mucho el tema en muchos carteles, el tema del orar, del silencio, de la espiritualidad. Y vi varios que dicen algo así. Uno, por ejemplo, dice, redescubrir a Jesús que camina, encuentro con Jesús,
reencuentro con Jesús, ponen otros, fijar los ojos en Jesús. Y en esto es donde quiero que vayamos a buscar también cómo el Evangelio nos ilumina este momento, ¿no? Ciertamente, el cambio tremendo de todo que hemos tenido estos 2 años, de todo, de la tecnología, del estar aislados tanto tiempo, bueno, de la creatividad, alguien puso también algún grupo lo de la creatividad que se despertó. De todo esto rescato esto que va apareciendo en los carteles de afirmarnos más en Jesús, ¿no? Por eso tomé estas palabras de encuentro con Él, reencuentro con Él, redescubrir a Jesús, fijar los ojos en Él. Como que esta experiencia tan fuerte que hemos vivido nos lleva también, nos lleva por la misma realidad a hacer un redescubrimiento de la presencia de Jesús en nuestra vida y por lo tanto un redescubrimiento de cómo seguir haciéndolo presente en esta realidad. Cuando charlábamos con el equipo y aparecían, bueno, primero aparecen, como siempre que nos juntamos los catequistas, aparecen los textos clásicos que sabemos que a los catequistas nos van a decir algo, ¿no? Los discípulos de Maús, o sea, todos esos textos. Pero pensando en esto que ahora ha salido, y que era uno de los temas que teníamos, de reencontrarnos con Jesús, me pareció lindo compartir con ustedes la experiencia de una discípula que conocía a Jesús, pero que después de la dolorosa experiencia de la muerte y de las lágrimas, tuvo que redescubrirlo y reconocerlo. Un poco como uno dice, bueno, después de una experiencia tan fuerte, aprendés de nuevo un montón de cosas. Así que la propuesta hoy es de la mano de la discípula y misionera, porque es discípula y porque es anunciadora, María Magdalena. De la mano de María Magdalena, los invito a que hoy entonces volvamos a fijar los ojos en Jesús, encontrarnos con Jesús, perseverar junto a Jesús. Vamos a tomar como pasaje del Evangelio Juan capítulo 20, que si no trajeron el Evangelio no se preocupen porque acá la gente de la Junta que parece que supieran algo de esto y que hace años que están en esto, en el papelito donde tienen el programa, al dorso está el texto. ¡Ah! Porque lo mismo que hacen los chicos y sus familias hacemos nosotros, ¿vieron? O sea, para la reunión, por favor, traigan el Evangelio. ¡Ay, me olvidé! No me llegó el mensaje. A mí no me dijeron. Mi Biblia pesa. Yo vengo directo de la oficina. Bueno. Acá está. En una primera lectura, en un primer acercamiento al texto, yo voy a tomar ahora para leer un poquito antes que lo que tienen en la hojita. Yo voy a tomar desde el comienzo del 20 primero, ¿sí? Porque quiero que tengamos una mirada así un poco más global de lo que es esta escena y después nos concentramos en este pasaje que empieza a partir del 11. Estamos el domingo de la resurrección, o sea, Jesús fue puesto preso, fue torturado, fue crucificado, murió y estamos entonces ahí en Juan 20. Empiezo a leer desde el 20 y cuando llegue ahí a donde se engancha con lo que tienen en la hojita, María se había quedado afuera. Proclamación del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro
y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. A partir de acá lo pueden seguir en la hojita. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Palabra de Dios. Les propongo 30 segunditos de silencio que cada cual relea, sea que lo tenga entero, sea que tenga un pedacito, cada cual relea el pasaje en silencio para cada uno. Y vamos a hacer algo muy cortito, que todos los expertos en lectura bíblica dicen que siempre hay que hacer, aunque tengas un doctorado en la École Biblique de Jerusalén o 25.000 cursos y te sepas el texto en hebreo, en griego, en arameo y lo que sea, siempre, antes de afinar la punta del lápiz, primer contacto con este texto, ¿qué me pasa? Pero como cuando, no sé, leemos un cuento y enseguida digo: ay, me gustó este personaje, o me dejó intrigada tal cosa, o no me gusta que use esta expresión. Bueno, cuando leemos la Biblia lo mismo. Primer contacto con el texto. Esto me gustó, esto me dejó pensando, esto no entendí bien qué quiere decir, esto me emocionó, esta frase me hizo pensar en otra cosa, lo que sea. Bueno,
primera impresión que nos da este texto, ¿sí? Primera resonancia de lo que nos pasa con este texto. Me gustó esto, no me gustó, esta frase no sé qué quiere decir, esta me hizo pensar en no sé qué, tengo tal duda. Bueno, eso lo hacemos en un minutito de cuchicheo. Cuchicheo no es que hacemos grupo, ¿eh? Cuchicheo es con el que tengo más cerca o con el que tengo atrás y al lado de mi silla no hay nadie. Che, ¿a vos qué te pareció? A mí me gustó cuchicheo. Un minuto de cuchicheo. Vamos ahí entonces. Primer contacto, primeras impresiones, ¿sí? Esto de paso unas palabritas catequísticas para nuestras reuniones, porque en todos los grupos vos decís primeras impresiones y hay uno que cree que tiene que hacer la tesis doctoral en ese momento, ¿viste? ¿O no? Entonces, bueno, primeras impresiones. Una palabrita de algo que me pasó con este texto, me gustó tal cosa, me impresionó tal otra, quisiera saber por qué dice no sé qué. Dale, ¿quién quiere decir una impresión? Siempre que María Magdalena lo vio primero. Muy bien, ahí tenemos una impresión, acá tienen otra impresión. Se escuchó, ¿no? Lo que dijo, que le impresionó que lo vio primero. Claro, lo vio primero porque ella fue la primera que fue a buscarlo, porque Jesús le había avisado que al tercer día iba a resucitar, pero los demás no fueron. Si ella no les avisaba, no iban. Bueno, otra impresión, ¿alguna otra impresión con este texto? Allá, dale. La pregunta de mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estamos llorando en hoy? Gracias, ahí ya nos trajiste la actualización. Sí. No me retengas, porque cuántas veces uno tratamos de retener a alguien y no. Y hay caminos para hacer. Dale. Que al reconocerlo salió anunciado. Bueno, mirá, ¿se escuchó lo que dijo, no? Al reconocerlo salió a anunciarlo. Chau, nos vamos, gente, vamos. Ya está. Ya está. ¿Por qué llorás y a quién buscas? Como Él está siempre atento a nosotros. Ay, qué lindo. ¿Por qué llorás y a quién buscas? Qué hermoso. Bueno, con estas resonancias, me parece que tenemos ahí resumida esta buena noticia y la figura de esta discípula que es discípula y anunciadora. Buenísimo. Vamos a aprovechar ahora que la Iglesia en sus 21 siglos de existencia tiene herramientas, métodos, tips, como dicen los cocineros, para llegar a sacarle más todavía el jugo a este texto tan lindo, tan actual. Me encanta porque en las primeras impresiones nomás ya nos sale ahí el perfil de Magdalena, la actitud de Jesús, la actualización con lo que nos pasa hoy. Buenísimo. Un primer elemento que quiero compartir, que en muchos textos resulta muy iluminador y en este pasaje me resultó muy iluminador, tiene que ver con lo que se llama el método narrativo, que es un método que se usa justamente para analizar narraciones, relatos, historias, y que propone una puntita de análisis desde esto muy elemental, que es ver cuál era la situación al comienzo de lo que se narra o de los personajes y cuál es la situación al final. Es por esto que yo quise empezar leyendo desde el 20, versículo 1. Porque el 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando la escena empieza, estamos a oscuras
Después podemos profundizar todo ese simbolismo, pero Juan quiere dejar bien en claro que cuando la escena empieza estamos a oscuras. ¿Y cuál es la situación de María Magdalena? María Magdalena va al sepulcro, es decir, va al sitio donde se hace visible y palpable la muerte. Y las palabras de Magdalena nos hacen ver que ella, aunque es discípula y aunque compartió todo el ministerio público de Jesús y aunque escuchó a Jesús hablar de la resurrección, en este momento de oscuridad y de lágrimas, lo que ella piensa es, se han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. Así que la situación inicial es estar en la oscuridad, estar ante la muerte y tener como única expectativa la muerte. Porque lo que Magdalena está buscando es un cadáver. Se han llevado del sepulcro al Señor. Por eso el texto señala, cuando después los ángeles le preguntan, cuando Jesús le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y después la caricatura, llorar como una Magdalena. Después haremos la crítica, podemos hacer la crítica de esa caricatura. Bueno, esta es la situación inicial. Oscuridad, ir al sepulcro y tener como única expectativa la muerte. ¿Cuál es la situación final? María sale de ahí, María Magdalena, ¿no? Porque la situación final es, se fue a anunciar. Se fue a anunciar. Así que, cuando por allá al fondo decían ¿por qué lloras? Referido a también todo este tiempo que hemos pasado, lo hemos pasado también todos con mucho dolor y con mucha cercanía de la enfermedad y de la muerte, sea que nos hayamos enfermado o no nos hayamos enfermado, digo, lo hemos pasado. Y este texto nos trae esta realidad. Una discípula, seguidora de Jesús, fiel a Jesús, llegó con él hasta el Calvario, escuchó toda su predicación, pero así y todo, y humanamente es así, está en la oscuridad y tiene como única perspectiva la muerte. Y sale, al empezar el texto, va al sepulcro, pero al final del texto hace un camino inverso y sale del sepulcro y sale para anunciar la vida. Con este solo elemento que nos pone Juan, ya nos da todo un anuncio de buena noticia de lo que es transformar la situación de una persona discípula de Jesús y hacerla anunciadora. Bueno, ¿qué hay en el medio? Porque el método narrativo dice, ¿qué pasa en el medio para que la situación cambie de tal manera? ¿Qué personas, qué situaciones van llevando a que pasemos de una situación a otra? No me voy a meter con Pedro y con el otro discípulo para no irme del hilo conductor que me interesa hoy. Sí quiero más bien seguir a esta discípula que está en la oscuridad y que está en las lágrimas, pero que aún estando en la oscuridad y en las lágrimas, también leí carteles por este lado que decían perseverancia y resiliencia. Leí unos carteles por ahí que decían perseverancia y resiliencia. Porque la oscuridad, las lágrimas y la muerte pueden ser una tentación para que diga yo hasta acá llegué. La perseverancia es lo contrario a eso. Dice el texto, y ahora sí tomo a partir del 11, que ustedes lo tienen en la hojita y estaría lindo que lo vayamos siguiendo en la hojita. Se había quedado afuera del sepulcro, ¿sí? Llorando. Pero, voy antes. Magdalena, esto que fue hacia el sepulcro y cuando vio la piedra movida, dice el versículo 2, corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro, ¿sí? Ya que la vemos en movimiento, a Magdalena la vemos en movimiento. Después, versículo 11, obviamente volvió con ellos al sepulcro porque después la vemos que está en la entrada del sepulcro llorando. Y algo más, además de estar llorando, ¿qué hace? ¿Qué dice el texto?
se asomó. ¿Mm? Allí vio a los ángeles, a los dos ángeles, dialoga, responde. Versículo 14, al decir esto, se dio vuelta, Jesús le preguntó, dialoga con Jesús, y por fin otra vez sale y se va a anunciar. Vemos que si decimos, bueno, ¿cómo tenemos esa transformación de la situación inicial a la final? Obviamente es por la presencia de Jesús, pero también tenemos que destacar que esta discípula aparece con un perfil de persona muy inquieta, de persona que inclusive en la oscuridad, las lágrimas y la muerte, igual se asoma, igual dialoga, pregunta, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto. No perdió su dinamismo, no perdió su condición de persona en búsqueda. Así que esta transformación, obviamente, la obra Jesús con su presencia, pero como dijo alguien por allá, bueno, pero también ella algo tuvo en su movimiento que la llevó a ser esta que estuvo frente a la presencia del Señor. San Agustín, cuando trabaja estos textos, y bueno, no solo San Agustín, muchos de los padres que marcan en esta escena el dinamismo de Magdalena, y dicen, bueno, porque era la más ferviente en el amor, como un amor muy activo, y por eso en la fiesta de Santa María Magdalena, en la primera lectura, la Iglesia nos pone el poema del Cantar de los Cantares cuando la novia sale a buscar. O sea, María Magdalena es toda la imagen de una persona que a pesar del dolor, de la muerte, no se queda abatida en eso, sino que sigue dinámicamente buscando. Por eso me enoja mucho la caricatura de llorar como una Magdalena, porque la caricatura de llorar como una Magdalena tiene algo así de pasividad, de que total lo único que haces es estar llorando, siendo que Magdalena aparece aquí muy, muy activa. Vamos a ver entonces el centro de donde ocurre, el centro mismo de donde ocurre la transformación, que es en el encuentro entre Magdalena y Jesús, ¿sí? Ella se había quedado afuera llorando, mientras lloraba se asomó, vio a los dos ángeles. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En esto, acá los que fueron alumnos míos, que todo el tiempo insistimos que si algo se repite es porque tiene relevancia. Los pergaminos eran muy caros, nadie escribía de más, nadie escribía de más en la antigüedad, pensaban muy bien lo que iban a escribir antes de escribir porque era muy caro el pergamino, el papiro, así que si algo está repetido es porque es muy importante. Cuando en el versículo 2 ella va a ver a Pedro y al otro discípulo, dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y cuando ahora los ángeles le preguntan, dice nuevamente, se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esta insistencia nos está marcando entonces la situación de esta discípula. La situación de esta discípula es el desconcierto, y es además algo que le pasó a toda la comunidad, que a pesar de que Jesús había dicho al tercer día resucitará, nadie entendió nada hasta que no pasó por esta experiencia. Lo cual es lógico. Yo no quiero pensar que yo hubiera estado ahí. Encima yo como profesora de Biblia, escriba, menos iba a entender las cosas que Jesús decía. Pongamos las cosas como son. Profesora de Biblia, o sea, escriba, menos le iba a entender a Jesús. Pero la insistencia del Evangelio, de lo que nos quiere dar cuenta, es de la situación no solo de María Magdalena, ella en forma personal, sino de lo que significó la muerte de Jesús para esta comunidad. El desconcierto, porque además lo que se repite es, no sabemos dónde lo han puesto. No sabemos dónde está Jesús.
Estuvimos 3 años caminando con él, no solo lo mataron, sino esto mucho más profundo. No sabemos dónde está, no sabemos dónde encontrarlo. No sabemos dónde seguir hablando con Jesús. No sabemos cómo ser comunidad porque Jesús no está. No sabemos cómo salir de la muerte porque no encontramos a Jesús. O sea, esta insistencia del evangelista de repetirnos textual esta frase de Magdalena, este es el desconcierto de la comunidad. No sabemos dónde está el Señor. Y nosotros podríamos contestar muy ufanos a 21 siglos de distancia, hombres de poca fe, si Él dijo que iba a resucitar. Pero esta es la incertidumbre, el desconcierto, el dolor, el no saber, el vacío de una comunidad que no encuentra a Jesús. El vacío de una comunidad que no encuentra a Jesús. Ella le responde a los ángeles primero y después al decir esto se dio vuelta, vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esto que decía Olga recién. Y algo que también puso algún grupo por ahí de la relación personal con Jesús, algún grupo había puesto ahí algo. Jesús que tiene la pregunta precisa para ver específicamente lo que nos pasa. Acá vuelvo a los discípulos de Maús, el caballito de batalla de todos los catequistas, ¿no? ¿Qué decimos con los discípulos de Maús? Jesús va y le pregunta, muchachos, ¿cómo? Bueno, acá es lo mismo. Acá es lo mismo, que no sabía Jesús a quién estaba buscando Magdalena, claro que sí. Pero es este acercamiento cariñoso, cercano, esponsal, del uno a uno, amoroso, para dar lugar a que ella se explaye. Y otra vez, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto. Miren, esto aparece 3 veces en el relato. 3 veces la palabra de Magdalena es ¿dónde está? No sabemos dónde está. 3 veces es esa la pregunta. 3 veces es esa la pregunta. No sabemos dónde está. Jesús le dijo María, ella lo reconoció, le dijo en hebreo maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos. Jesús la hace depositaria de la revelación. Depositaria de la revelación, como a cada catequista. Como a cada catequista nos ha confiado la revelación. Nos ha dicho sus planes. Nos ha dicho sus planes. Jesús le dice a María Magdalena sus planes. ¿Cuáles son sus planes? Me vuelvo al Padre. Pero qué maravilla este hombre que viene y nos cuenta lo que va a hacer. Que viene y nos cuenta lo que va a hacer. Que se confía tanto con nosotros que nos cuenta cómo sigue la cosa y lo que va a hacer para que no nos agarre el desconcierto otra vez. Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Aquí se revela entonces como hermano. Y María Magdalena fue a anunciar. María Magdalena queda convertida en testigo con estos dos verbos que son propios del testimonio, porque dice que había visto y que él le había dicho estas palabras. Condición del testimonio, estuvo ahí, vio y escuchó. Lo que va a transmitir, lo va a transmitir porque tuvo esta experiencia de encuentro. Porque tuvo esta experiencia de encuentro. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Esperen que yo puedo estar 3 horas hablando, entonces quiero ver. Bien. Bueno, a ver. Antes de pasar a otro punto más que tiene que ver con la simbología de Juan. Esto fue un primer acercamiento, como digo, desde lo que nos propone el método narrativo, ¿sí? ¿Cuál es la situación al comienzo? ¿Cuál es la situación al final? ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué le pasa a los personajes? Ese es un primer acercamiento. Ahora voy a bajar para que ustedes me digan, una cosa que hace también el método narrativo tiene que ver, ¿acá hay alguien que hace teatro? O aunque sea para divertirse nomás, o con chicos. Bueno, en teatro, cuando un actor tiene
tiene que hacer un personaje, decimos que lo tiene que caracterizar, ¿sí? Bueno, en el método narrativo también decimos, a ver, vamos a hacer la caracterización de María Magdalena. La caracterización sería sacarle el perfil. Sacarle el perfil. Si nos ponemos a hacer una lista de adjetivos o de frases o de cualidades, en base a este texto podríamos decir, María Magdalena es, voy a bajar a ver qué dice. Un perfil de María Magdalena. María Magdalena es inquieta, dice por acá. Insistente, insiste por acá, bien. Valiente, perseverante, atenta, buenísimo, me encantó lo de atenta, que lo sumo ahí con los que decían los ojos fijos en Jesús, me encantó. Bien, apasionada, activa, audaz, incondicional, por el amor, sin miedo, sí, creyente, arriesgada, no tiene miedo, sale de noche solita por ahí, bien, curiosa, está bueno, mujer, por eso llora, ¿no? Esa es la caricatura. Me encantó todo esto que dijeron. Y una teóloga feminista, Carminia Navia, ella trabaja muchos textos del Evangelio donde aparece gente llorando, ¿no? Jesús que llora, Magdalena que llora, la pecadora en Lucas 7 que llora. Y esta teóloga, Carminia Navia, justamente dice esto, ¿no? Cómo en las sociedades tradicionales se caricaturiza y se ridiculiza el llanto de las mujeres, entonces lloran todas como una Magdalena y eso se ve como debilidad, como pasividad, como alguien que lo único que hace es llorar, y por el contrario, los nenes no lloran, ¿no? Acá debe haber algunos varones que por su edad habrán escuchado los nenes no lloran. Pero bueno, como todos tenemos lagrimales, como Dios nos puso lagrimales a todos, quiere decir que todos tenemos capacidad de llorar, ¿no? Pero lo que rescata Carmina Navia en las lágrimas, en este estudio que hace de varios personajes del Evangelio, yo voy a agregar una palabrita a todas las lindas que ustedes dijeron, que es que María Magdalena es una persona sensible, sensible. Es capaz de dejarse afectar por lo que pasa. No es indiferente a lo que pasa. No es indiferente a lo que pasa. Dice Carmina Navia, lo peor que nos podría pasar es ya volvernos tan indiferentes que total no nos provoque lágrimas, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni el desconcierto de nuestros hermanos, ¿no? Así que todo esto, agreguémosle también este valor del llanto, Jesús mismo, ¿no? Que llora por Lázaro, que llora por su ciudad, como esta sensibilidad, que es una sensibilidad que la llevó a asomarse, a seguir buscando, a volver a mirar, a ver qué pasaba. Así que ahí tenemos un lindo perfil de una discípula anunciadora, con toda esta polenta, diríamos, con todo este empuje, esta valentía, y también con esta sensibilidad. Quiero agregar algunas cositas más, pero que ahora ya tienen que ver más directamente con la teología de Juan. Esto que hemos visto de María Magdalena como personaje, llamémosle, o sea, así dentro de lo que es la secuencia del texto, pero vamos a agregar algunas cositas de la teología de Juan que también enriquecen esta lectura. Acá hay muchos egresados del seminario catequístico, le podemos tomar examen a un montón de gente acá. Características del Evangelio de Juan, acá debe haber un montón que pueden dar cátedra. Antes de la hora y después de la hora. Antes de la hora y después de la hora, muy bien, ¿ven? Muy bien. Alumna tuya. Alumna mía, dice.
día de la semana. Esto viene obviamente de la tradición cristiana, esto lo encontramos en los 4 evangelios. La resurrección de Jesús se conoció el domingo de mañana muy tempranito y se conoció por las discípulas, ¿no? En esto, cada evangelista nombra a distintas mujeres en la mañana de la resurrección, ¿sí? Mateo pone María la Madre de Santiago y José, Marcos nombra a Salomé, Lucas dice el grupo de las mujeres, que estaba también Juana, Susana, pero la única que está nombrada en los 4 es María Magdalena. Es la única que está nombrada en los 4. Juan deja a María Magdalena sola, si bien por supuesto el Evangelio de Juan conoce la tradición que habla del grupo de mujeres, porque la primera vez que habla Magdalena habla en plural, dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, o sea que está claro que esto viene de la tradición que nos habla del grupo de discípulas que fue, pero Juan prefiere dejar a Magdalena sola. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan, él quiere insistir en estos encuentros personales y a solas con Jesús. Nicodemo va de noche, solo. Jesús, para hablar con la samaritana, primero manda a los discípulos que vayan al pueblo a comprar comida y se queda hablando con él solo. En la multiplicación, en el reparto de los panes, los sinópticos dicen que son los apóstoles los que organizan a la gente en grupo y reparten. En cambio, Juan dice que Jesús en persona, él le dio el pan a los 5.000 que estaban. A Juan le gusta marcar el encuentro personal. Por eso la alegoría de la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece unido a mí. Así que también aquí en el final, aún conociendo la tradición sobre el grupo de discípulas que fueron, quiere marcar un encuentro personal. Quiere remarcar lo del encuentro personal y por eso, como les decía, dice San Agustín, bueno, y se lo merece María Magdalena, que es la más ferviente en el amor. Por otro lado, en los 4 evangelios, María Magdalena está nombrada. En las otras mujeres, en un evangelio aparece una, en otro, pero María Magdalena está en los 4. Así que ahí tenemos un elemento propio de la teología de Juan, que es el encuentro personal. El encuentro personal. Alguien había dicho allá, ¿cómo fue el que dijiste allá al fondo, reencontrarlo y anunciarlo? ¿Cómo fue? Que me dejaste sin tema para toda la charla, porque lo resumiste todo. ¿Cómo fue? ¿Reencontrarlo y anunciarlo fue? Reconocerlo y anunciarlo. Reconocerlo y anunciarlo. Bien. El primer día de la semana es un dato de la tradición cristiana. Todos dicen que fue de madrugada, todos dicen que fue tempranito, pero Juan dice antes que la madrugada. Juan dice cuando estaba oscuro. Oscuro. Porque Juan desde el capítulo 1 viene diciendo, la luz vino a este mundo, la luz vino a este mundo y había que elegir entre las tinieblas y la luz y muchos prefirieron la tiniebla. Así que Juan es el único que pone clarito que estaba oscuro. Y si Juan dice que estaba oscuro, quiere decir que nadie tenía ni atisbo ni por asomo que fuera a aparecer alguna luz por algún lado. Negro. Negro, un agujero negro. Bien. La figura del discípulo amado, que también es propia de Juan. Pero después, vamos ahí, cuando empieza el diálogo con Jesús. ¿Con quién confunde Magdalena a Jesús? Con el cuidador del jardín o del huerto. Con el cuidador del jardín o del huerto. A lo largo del Evangelio de Juan tenemos muchos guiños, enganches que Juan hace con el Génesis. Ahora les tomo examen de Antiguo Testamento. Bien, muchos enganches que Juan hace con el Génesis. Ya desde el capítulo 1, que Juan empieza en el principio, así como empezaba el Génesis. La Pascua para Juan es una recreación, así como Génesis cuenta la primera creación, la Pascua para Juan es una recreación. Por eso la escena que viene después de esta, cuando Jesús entra donde está la comunidad, ¿qué hace?
sopla sobre la comunidad, así como estuvo el soplo original. Y por eso en el Evangelio de Juan, desde que arrancamos con la pasión, Juan repite la palabrita jardín en realidad. Esta Biblia traduce huerta, pero en realidad es jardín como el jardín del Edén. Porque Juan lo pone desde que Jesús va a rezar a ese jardín de los olivos, si fuéramos literales siguiendo a Juan, que Jesús es sepultado en un jardín y que María Magdalena lo confunde con el jardinero. Juan nos quiere decir que la Pascua es una recreación de la humanidad. Si un día Dios hizo el mundo, lo rehizo y ya en plenitud, porque viene con el Espíritu Santo, con la Pascua de Jesús. Por eso Jesús a Magdalena, la primera vez que se dirige a ella, ¿cómo la llama? Mujer. Mujer, así como en Génesis teníamos mujer. Entonces, es la mujer nueva que está en el nuevo jardín, estaba a oscuras. ¿Qué dice Génesis 1? El mundo estaba oscuro, era caos y confusión. El mundo estaba oscuro, era caos y confusión. Y sí, lo que habrá sido esa comunidad. Lo que habrá sido esa comunidad después de la muerte de Jesús, oscuro, caos y confusión. Entonces Jesús la llama mujer. Y en esta elección que hace Juan del encuentro, porque hablaba así, estos tipos no solo estaban iluminados por el Espíritu Santo, sabían escribir, decía el profesor. Bueno, entonces Juan dice que María Magdalena está llorando ahí. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y dice Juan que para contestarle a los ángeles, ella empieza a moverse, dice Juan. Ay, quédate ahí nomás porque solo empieza a moverse, dice Juan. Al empezar a moverse, ve a Jesús que está allí, pero no lo reconoció. No te muevas más, que todavía no dijo Juan que te moviste más. ¿Viste? Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del jardín, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Decí, María. María. Cuando Jesús dice María, ella se termina de dar vuelta y lo reconoce. ¿Y qué le dice? Maestro. Entonces, miren lo que dice Juan. Cuando ella está llorando y le preguntan, empieza a darse vuelta. Pero cuando empieza a darse vuelta, aunque vea a Jesús, ¿qué tiene que decir Jesús para que ella termine de darse vuelta? Su nombre, María. Es cuando escucha el nombre, y vuelvo a la ficha aquel, y cuando lo puede dar de frente, cuando termina de convertirse, darse vuelta, salir de la oscuridad, salir de la incertidumbre. Está lindo este jueguito que hace Juan, que la hace ir de a poquito, la hace ir de a poquito dando esta vuelta de conversión. Gracias, Carlos. Gracias, María Teresa. Él le dijo María. Miren esto, la primera vez la llama mujer. Y ella empieza su proceso de salir de la oscuridad. Pero el proceso de salir de la oscuridad, de terminar de darse vuelta o de reconocer, traducir nuestras Biblias, es cuando escucha su nombre. Otra vez tomo pruebas sobre Evangelio de Juan, capítulo 10, alegoría del buen pastor. ¿Cómo dice? Las ovejas escuchan su voz
suyas por su nombre y las hace salir, y cuando las salen, nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. María Magdalena es discípula porque reconoce a la voz de su pastor, que es distinta a otros, y Jesús es su pastor porque la llama por su nombre. Él sabe quién es, sabe lo que le pasa, sabe quién es. Bien, estas son algunas cositas desde el método narrativo, desde lo que se llama crítica de la redacción, que es ver los intereses del evangelista. Y bueno, siempre que leemos un texto bíblico, hoy como estamos acá reunidos, hemos tenido este buen rato, más de media hora para poder desmenuzar el texto, lo cual es un privilegio poder estar un buen rato así leyendo la Biblia. Y siempre lo que queremos llegar es al mensaje que el texto tiene para nosotros hoy, ¿no es cierto? A la actualización, obviamente. Eso es, para eso leemos la palabra, porque sabemos que la palabra tiene vida para nosotros hoy y para nuestras realidades de hoy. Entonces, para no pasarme del tiempo, ahora ponemos el... Esperá, ¿corro esto? No, voy yo. Bueno, ahí hay varias preguntitas que por ahí son muchas. ¿Qué similitudes encontramos entre este pasaje y las situaciones vitales que presentamos hoy al encontrarnos? ¿Qué nos anuncia hoy a nosotros María Magdalena? ¿Qué buena noticia tiene este pasaje para nosotros? Uy, miren, me comí una O. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa para ser más precisos. Nos vamos a quedar en una sola. ¿Se podrá, Miguel, agrandar y que se vea esta más grande, solo esta del medio? ¿Se podrá darle algo al zoom y que se vea mejor la pregunta del medio? Esta. ¿Qué nos inspira Magdalena como catequista y anunciadora para nuestro ser catequistas? Acá nosotros no va. Gracias, Manuel. Miguel, perdón. No te reconozco por el nombre. Porque no soy la pastora. Bueno, no soy la pastora. Claro. Ahí estamos bien, estamos bien. ¿Qué nos inspira Magdalena como catequista y anunciadora para nuestro ser catequistas y para nuestra tarea? Como tenemos todavía 3 minutos hasta pasar al otro tema de la jornada, un cuchicheo ahí cortito con esta concreta. ¿Qué nos inspira Magdalena como catequista y anunciadora para nuestro ser catequistas y para nuestra tarea? Yo puse 2 cosas. El ser catequista, que no es solo la tarea. No es solo la tarea. Bueno, un segundito de cuchicheo, dale. No, un segundito no. 2 minutos de cuchicheo. Es solo un cuchicheo. Quiero decir, no sé si te da el tiempo, ¿entendés lo que digo? Pues yo voy a hacer el cierre y a los ojos se cantan. Y ahí estamos. Eran 2 minutitos nomás. Por eso. Eran solo 2 minutos porque... No hay canción. Porque ahora haremos juntos un redondeo. Así que eran 2 minutos nomás. Debe haber un montón de riqueza por ahí dando vueltas que ahora la vamos a poner en común enseguida. Yo quiero nada más agregar una única palabrita, retomando también de las cosas que leí por ahí, aunque sea lo más obvio y lo más elemental de nuestra tarea catequística, una verdad de perogrullo voy a repetir, y es que la catequesis es llevar al encuentro con Jesús. Esto, miren qué novedad que vengo a traer, pero me inspira mucho María Magdalena en esto, primero porque ella no se quedó quieta hasta encontrarlo, no se quedó quieta hasta encontrarlo, y bueno, y porque lo contó, entonces, para llevar al encuentro. Y después una expresión de un autor anónimo, no sabemos quién es, del siglo I, que hace toda una, ¿no? Es un anónimo, ¿no? Una reflexión sobre este pasaje de Juan,
hace una reflexión sobre María Magdalena en la resurrección. Toma un poco de cada evangelista, ¿no? Este autor no se fija en uno o en otro. Pero hablando de esta realidad que fue el grupo de discípulas, cómo estaba claro en la memoria de la comunidad que Magdalena fue seguro la que más movía, por eso aparece siempre nombrada en primer lugar. Y dice este autor anónimo, María Magdalena, trayendo con ella a las amigas, fue al sepulcro, ¿no? O sea, como que también esto está en lo catequístico, ¿no? Nuestra tarea siempre viene así, animándonos mutuamente. Así que, bueno, de mi parte, gracias por la posibilidad de compartir esta jornada, que también es reanimarme para mí en el encuentro con Jesús y en el anuncio. Así que gracias. Jesús es el mejor regalo, ¿no? Y le damos gracias que nos regaló a Jesús. Y para ella tenemos un regalo también. Un agradecimiento por habernos ayudado a reflexionar. La vida, acá en las plantitas, la vida. Gracias, Gloria. Una gloria a la charla. Después el stand-up lo hago después. Muchas gracias.